¿Qué pasa? Llora, Marco, llora. Güey. Se va. ¡Llévalo, Andy! ¡Llévalo! ¿Es grande Milanés? Ale, ¿vos sabés algo de máquinas de pelo? No sé lo que contaba. Ah, es verdad, qué estúpida. Ahora cuando viene el pronto. Mi papá quiere para el Día del Padre esas cortitas, viste, que sacan a cero. La patillera. Pero no sé marcas ni nada. Porque se cansó de pelarse con la cosa gigante. Ah, Aparte se le cayó, se le salieron unos dientes y cada vez que se pela se saca media cabeza. corta para allá. ¿Qué querés? Tiene como 20 años esa cosa. ¿Qué marca es? La UAL, ¿cómo se llama? ¿La Wal? UAL. Me parece que sí. Seguro. Pero primero era del perro de mi tía. La usó 2 veces. Y después se la dio a mi papá. Mi papá la usó 70.000 años seguidos. Encima, re seguido se peló el perro. Sí. Después se pasaba a la otra, la de los redondelitos. Pero esa no se la pasaba. Como de pilazo. No sabes lo que pesa aparte. Mi hermana me quiso cortar cuando me rapé. Me quiso rapar con eso y no sabía usarla. Casi me arranca toda la cabeza. Me lo tuve que hacer yo sola. Porque me hacía así la boluda. Me hacía así y me agarraba todos los pelos. Y digo, Agustina, pasala así, le digo, no así. Ay, es que no sé, iba a Clavaba, y me agarraba todos los pelos. Clavaba. Y me lo tuve que pasar yo. Está revisando No me encontraba mucho. Muchas gracias. De Sí, nada. responde, ¿no? Dale, te digo. Sí. Mucho no va a encontrar. Va a aburrir. Mi mamá no. Mandaron un flyer de una banda que va a tocar. Se llama Bidones Auxiliares. ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda? ¿Cómo? Mira, mía. ¿Todo bien? Hola, Moreira. Hola, perro. ¿Todo ¿Está bien? bien, guachín? Sí. ¿Qué hace, guachín? ¿Está bien? ¿Qué toca? Mira, no maniate, digo, mira. Mejor. Niño Fusilado. Hay una banda que se llama Niño Fusilado. Manda de rock. Sí, indie. Alguna quiere decir vómito de Tortuguitas Noise. vida. Qué gracioso, ¿eh? Ácido cerebral se llama. Playa nudista. Obeliscos en la luna. Vamos ahí, pues. Nada, vamos. Rompí la remera, no hace nada. Seguimos. Pues. Caña la coche. Sí. ¡Gordo, seguiro! ¿Qué quería comprar? Me compré un coso para conectar la tele. Un HDMI. Un soporte. ¿Y lo vas a colocar vos? No.
Estaba esperando para ver cuándo le saltito. ¡Estás perdido! Se pongo una verde. Sí, por eso. Termino. Ahora juegue. Distancia. No, mami, estaba dormido, se puede sacar, no se puede poner, pero se puede sacar. La plata no. Tengo que sacar plata. Ah, podría pedirlo. No, Gaby. Efectivo. Le puedo transferir. Ah. Yo a veces cuando si tengo que depositar o algo así, le pido efectivo. Porque yo no uso efectivo, pero... ¿Es para depositar lo tuyo? No, mañana voy a Avellaneda. Necesito efectivo. Oye, ¿tiene otra pechera por acá? Otra pechera. Ah, el pedirle, mira. Yo no uso efectivo, pero viste que en Avellaneda. Sí, con negro. Igual ahora están usando Mercado Pago. ¿Qué vas a comprar? No mucho porque fui hace poquito, pero mi mamá me pidió que la acompañe y si llego a ver algún buzo piola o negro o blanco quiero. Y no sé, voy a ver algo. Tengo muchas cosas en realidad. Algún par de medias que la otra vez me quisieron matar, voy a buscar algún precio piola. Y bombachas, nunca vienen mal bombachas. Y no sé si algo más. Más que nada los buzos. Y algún top piola. Lo que pasa es que hace frío, no están vendiendo top. Pero algún top piola. No, Abril se hará ido a acompañar a Charo. ¿Ya pasó? ¿Con qué no? No sé si algo más. ¿Sabes lo que me pasa? Cuando voy, no sé qué me falta. Y cuando vuelvo digo, ah, me faltaba esto. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué querés? Paisa. Marte, viste que le dije que iba a hacer una tomografía. Ajá. Bueno, era con contraste, yo tuve que llevar un líquido. Bueno, al fin se me dio una gana de mitad. Ese que parece que te estás tragando 7 litros de mar. Sí, es como... Sí, sí, ya lo sé porque cuando me hace las colonoscopías, eso no... No, eso es otra cosa. Eso es como tirando un laxante, Ajá. que es salado. Eso. No, La última vez le ese dije, yo esto no lo voy a tomar. Y me dijo, bueno, tomate no, unas pastillas. que no es salado, pero es como que estás tomando desinfectante, ¿viste? Qué asco. Eran 2 botellitas de 500, ¿viste? Sí. Pude tomar una y media. Encima yo llegué y el doctor me está esperando un vasito más. La concha de su madre. ¿Sabes? Fondo blanco, tiré como si Sí. fuera el profesional. Me van a vomitar de mí. Qué pasa, qué asco. No, yo ese bidón no lo pude terminar la vez que me lo di. Porque es un bidón. Es un bidón. No, Como 3 litros trae.
el un coso. laxante, una patilla. Puta, No, y la última vez que me lo hizo, dije yo no voy a tomar, me le puse de culo. Me dijo, pero las pastillas capaz no te limpian, que es verdad. Sí, sí. Pero dije, no, pero yo no voy a tomar eso. Lloraba. Y mi mamá me decía, dale, no hagas escándalo. No es escándalo, no me pasa, le digo. Y mi abuela volvió toda la semana tomando eso. No, y aparte vos ya sabés cómo es, porque yo ya Sí, sabía cómo sí, era. sí, sí, sí. Y ya iba, tomé 7 tragos así como onda fondo blanco, vi así y tenía media botella la concha. Me pasó con el líquido ese. Mi abuela lo tomaba re seguido porque la gente lo respetía re seguido. Yo no sé, pobre viejo, cómo aguantaba. La del gato no tomaba. Yo, viste, como que estaba resignado. Tiene unos problemas en los intestinos, mi abuelo. Terrible. No, pero esas cosas que hay que tomar, No, la última vez me le puse de culo y le di un mandale par de gustito, pastillas. mandale gustito lindo. Te tomo un 10 litros si querés. Un pasado. Sí, no, qué asco. Imagínate, yo me tenía que tomar 3 litros. Sí, es que para ese estudio es como 2 botellas de litro. ¡No, juegue! Bien peleado. No, ahí agarró. ¿Está bien? Último 10. Tiro libre, 10 más. Juego. ¿Cómo se cayó? ¡Qué golazo! Dios, esta cancha te mata el frío de frente, boludo. Aparte, allá en Pilsen había bien. No, es esta cancha que tiene constantemente el frío de frente. ¡Dale, Johnny! ¡Dale, Johnny! Dale, corre atrás, dale. Dale, dale. Tira este. No, no vamos nada. Quiero tiene pata. No, no vamos nada. Amiga, ¿llegaste bien a tu casa? Recién agarro el celular. Trabajo hasta las 11. Ahora me siento bien, por suerte me siento bien. El oído sigue tapado, pero la cabeza y eso me siento bien. El lunes se sortea. Sí, lo escuché, me le preguntaron a Borja. Borja hace las mismas declaraciones que usted. Ahora no lo estoy puteando, pero ¿sabes por qué? Porque hace goles. ¿Eh? Porque hace goles. No, siempre también hacía goles. No, porque ahora se está involucrando. ¿Y vos viste cuando él se involucra cómo corre el juego? ¿Viste el partido con Belgrano? No pateó al arco, pero No, no lo vi. hizo Estaba laburando. tocaba de primera, todo. ¿Entendés? Yo ahora no lo puteo. Yo lo puteo cuando no se involucraba. Y cuando él elige qué pelota correr y qué pelota no correr. No, amigo, vos tenés que correr todas las pelotas. Una pilota genial. Como que le habló a la dirigencia diciendo que quería el premio porque se ve que están como incentivados para este partido. No sé, lo Sí, lo metí. medio que entre risa, boludo. El colombiano ve el billete y ya le encanta. Entonces, ahora no lo puteo, porque ahora se involucra, hace bien los pases. Si se la pasan, la retiene. Antes la perdía, boludo. Yo estoy esperando que venga Alexis Sánchez. Yo lo puteo con causa, sin causa no.
Y a Colidio le falta un empujoncito. Le falta esos goles que pegan ahí todo. Que haces un golazo. Que se la agarré de primera. El hijo de Enzo Fernández igual a él. Esta es hermana de una amiga mía que iba al colegio. Son mujeres de Pacha. Se viste re bien. Salió de las Bermudas de San Martín toda rota. Esas fotos viejas. Ay, Dios, el niño es igual a él. Tráiganlo, por favor. Devuélvanmelo. ¿Ah? A ver, sí. Sí, hicieron un palazo. Oh, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdió una mujer. Una muy grande encima. Se fue a un pueblo en Rosario y desde las 7 a.m. no sabemos nada. Pueblo en Rosario. Uno, dos. Qué linda. Me gustan, pero después no les tengo mucho afecto. Tiene un gato colorado. Son mimosos. ¿Los naranjas? Sí, los naranjas son los más mimosos. No, son re malos los naranjas. Son los más malos. ¿Qué naranja viste? No hay nada, sí, lo de bebé. Lavátela, Lavate la boca, te habla de mí. ¿Qué falta? La huevo. Acá te diciendo frío. Eso para mí es una policía. ¿Qué cosa? ¿Esto? No, se descose nomás. Te voy a comprar unos nartas. ¿Unos what? Unos nartas. Pero bueno, está como 150 euros. Te los compro en Avellaneda si querés. Los mortes. No te rías, esta campera es lo que me abriga. 2-1. Sí, me gusta la marca, para poder conseguir en otro lado. Son marcas importadas estas que venden en la calle. El tema es que no son de local. Cuando lo sacó a Santana, boludo. ¿Qué estás haciendo? Mi papá me dijo, no, Marti, seguro pidió el cambio. Ya lo estaba reputeando.
Dije, no puede ser. Lo sacó a Santana porque era Simón. Qué fresco que es ese Simón, Dios. O sea, subió un poquito el nivel a lo que era antes, pero qué fresco que es. También me lo hacen jugar. El chabón es 8. Pero déjate que Sí, que te no ponen tiene mucho nivel. una de las figuras en el Río de Gallardo y entonces en el último campeonato de Río de Gallardo y el de Michel. Figura. Y en el medio campo, Le está dando mucha altura, me parece. pero ni te acordás cómo era el medio. Qué malo que sos. Igual anda. Mamá, así con lo que había que competir. Abajo. Vení, vení. Puede darle una larga, boludo. Sí, sí, Porque el chabón pobre está corriendo con. Dale. ¡Oh, Mito el casco! Me motivó que River clasificó. Nos faltan. Pero lo que pasa es que Brito es una rata, boludo. Va a traer 2 o 3 refuerzos. Necesitamos 4 o 5. Estaban hablando que querían traer a la Mela. Y puede ser. Pero está roto, boludo. Pero no es un podés. jugador recuperable. Pero basta, dejá de traer jugadores rotos. Yo lo amo a la Mela. Pero no Es un podés jugador traer a proyección. jugadores Acordate que tenemos el Mundial de Clubes, rotos. boludo, el año que viene. Lo mismo hizo con. Tiene 32. Con Alessandro, boludo, está todo roto. Alessandro, no, boludo, Alessandro vino óptimo, recontra óptimo vino. Estuvo bien lo que. Si pasamos a Independiente del Valle éramos campeones. Alessandro. Jugábamos cuarto de final con los boteros encima. Podés tirar el ejemplo de Aymar, de eso. No, Aymar ya vino muy tarde. Aymar sí coincido, Saviola otro. Pero Pero la Mela tiene 32. 32 tiene. 32. Es cierto también que Craneviter no volvió como el que era. No, ni Muy bajo, Lanzini lo mismo. Pero se respeta un poco más. Se respeta un poco más. Y la Mela no sé cómo estaba, ya hace mucho no lo veo jugar. Encima está roto, tenés razón. Pero era crack. Sí, era crack. Ayer lo escuché hablar. Dijo, Era me tienen crack. que dar una semana. No, tenés que venir No, bien. no, tenés que venir. Tenés que bien. venir. Si venís, Tenés que venir bien, vení River. y te metemos a la cancha. Claro. Tomá y jugá. No, pues me tengo que recuperar bien. No. Yo, por ejemplo, le tengo mucha más fe a la Mela de traerlo que a Alexis Sánchez. Porque Alexis Sánchez capaz vuelve como sala, ¿viste? Y vuelve rotísimo. Suena ese. Alexis Sánchez, el chileno. Alexis Sánchez está bien. ¿Está bien? ¿El chileno? jugó la- ¿Ese ya jugó en River? Sí, en la época de 2006-2007. ¿Pero qué querés? Yo nací en 2002, boludo. Ah, la No chiquita. sabía que Alexis Sánchez había jugado en River. Sí, sí, jugó. Jugó, salió campeón con el Cholo Simeone. Se me abrió otro Jugaba portal. Alexis Sánchez Falcao. Buenanote de enganche. Me encantaba. Bueno, ahora te sí. Poco. No, pero Alexis. No No, sabía. Alexis en el 2000 era imparable, no sabes lo Esta que última Es que temporada del a Inter mí me jugó gustaba, pero de verlo en la selección de fenómeno. Chile. ¿Eh? De verlo en la selección de Chile. Claro, De ahí no, lo Emilio conozco yo. Maravilla, bien. un fenómeno. Pero viste que equipo al hombro se pone. Sí, Ya estamos, vamos. por eso lo detestaba, porque siempre nos hacía Bueno, y sufrir. está bien encima. La última temporada con el Inter estuvo jugando. Es grande. Sí, tiene 32.
No, 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 no. Tenía que dar una para allá. Pero tenía que... Ah, no. No sabía que había juego River. Sí, Se me abrió como un... era buenísimo. Un rap. Solo son las pelotas, para que lo diga. Tiene sentido. Se le da goma nueva. Tienes el decir que no? olfato re roto. No, lo que mejor tengo es el olfato. No hay olor a nada. El día que no vuela, preocupate. Pues tengo que ir. Me duele la espalda. Sí, a mí también. Pero no sé por qué. Es el frío. De estar tan así. Tengo el oído tan tapado que escucho doble. ¿De qué vas a hablar? ¿De la nena? Pesela. ¿Eh? Pesela. ¿Pesela? ¿Y qué onda? Supuestamente bien. ¿Vos estás de acuerdo con que traigan al botero este? Uy, Al arquero. ¿me Rossi? Sí. No. Bien pedo. Y va a venir igual. Ya sé. Te nombraba Pero de... mi papá me dijo, sí, Martina mejor. Y yo dije, ni pedo. Quiero que venga un botero. Morbo. Qué asco, ni pedo. Aparte no lo puedo ver. ¿Qué importa? Juego Copa, ya es botero para mí. Trato también. ¿Eh? Trato también. Plato. Trato también. Sí, 3 meses. Como Maidana. No, bueno, pero es diferente. Maidana también. Maidana mucho. Pero es diferente. Ah, Sí, lo es. Los arqueros no pueden traer botero. El arquero es diferente. Es como traer un tete. traíamos a sí, era la selección de México. ¿De México? Como mierda, en la golpe. Oh, qué frío. Pasás al medio por el patón, ¿vale? Bueno. ¿Quién está al 3? Vengo. Mató Pau. Dale. No. Vi mi vida pasar por mis ojos, boludo. Salí el arco, sí. Vi mi vida pasar por mis ojos. Lo boludieron. ¡Nano! ¡Sí, perre! Como cuando yo quiero tocar los palos. ¡A la voz, Tony, a la voz! ¡Dale! ¡Jugala! ¿Me deja pasar? Pero se da vuelta, no tuyo. Se jugó la pena.
gana. ¡Dale, corre! Mira el árbitro que está re te entiendo, hermana. Estoy con vos, hermana. Está como la bandera. Es Swiftie. ¡Ferre, Ferre, Ferre! ¡Gánale! Se lo compró ayer, ¡Mira, Ferre! Más nueva que... Está re flujo. Igual. Ahora que veo que este titular... River no sabe levantar los corners, mira. No sabe levantar los corners. Tan difícil, levantar los corners. Un pomo verde, tanta ropa. Dale, rápido. Venga, boludo. Se fue al fondo a buscar no sé qué cosa y desapareció por eso. Agarró un... El dog va a ser botiquín porque hace rey. El dog va a ser botiquín porque hace rey. Un anclo en el medio. Nico, tranquilo. Y así es como fue salvado. Lo están matando al petizo. Vamos, dale, vamos nosotros ahora, pero si está con la pelota y el piso. Pero no importa si no caga, no puede ir a pegarle porque no puedo llegar a la pelota, hermano. Para vos. Sabés vos la regla, dale.
Me acabo de dar cuenta que mañana mi mamá me va a despertar muy temprano. Me quiero matar. ¿A qué hora van? Como a las 9 van ahí. ¿Ah? ¿A qué hora van? Y A las 9 y pico. a las 9, pero estar ahí ya. Qué frío la concha de la lora. Está más lleno un sábado. No, ¿No? ¿sabes qué? Antes se podía saber más eso, ahora ya no se sabe. Hay días que sí, hay días que no. Yo pensé que no iba a haber nadie porque la gente no tiene plata y estaba lleno. Y encima ahora medio que estiraron el horario. Viste que antes a las 12 cerraba todo. Ahora se quedan hasta las 2. Es raro. La verdad que ya no se sabe cuándo, ¿viste? Si entraba esa de Fonseca que pega en el palo, me iba caminando a mi casa. ¿La viste? La que pega en el travesaño. Es Fonseca, ¿no? ¿Es Colidio fue? Fue buenísimo. La agarré de primera. Sí, Sí, pegó justo en la unión de los dos palos. era un golazo. Un golazo. Aparte le pateó re de lejos de mitad Sí, de sí, cancha. sí. Con mi papá quedó así. Madre, boludo, ¿por qué mierda me saca? Dios. Otro, uno. Bueno, fuera. Luquita, tocala. Distancia, pidió, cortamos. Mati. Todo bien, todo bien. Bueno, ahí la bochina, abrila, abrila. Vení, Andy. Sí, Andy, bien. Dale, dale, Ferre, Ferre. Vení vos, Ferre, dale. Vamos, Life is life. Na, 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 na. Life is life. Na, 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 na. Directo, los dos segundos, chicos. Bien todos. Bien todos. Llevo atrás, llevo atrás. Dale, jugó. Marce, voy a buscar a Eros. No me acuerdo. 9 minutos. Sí, porque estaba en la agricultura.
Cambio. Dale. Muy bien, pelota, pelota. Te vi por mi cámara, boludo. Ahí a apoyar. Médico. No, el Luis, pero no está
No está lesionado, así que lo mismo. Entonces lo mismo, no cambia. Amiga, acabo de ver el video, que supongo que es el que editaste recién, ¿no? Quedó re bueno, me re gustó. Nada, quedó re copado. No me aguantaba. Debe cargar una cosita. Soy una estrella de rock. Ahora me voy a subir con los Glass Rose a cantar. Los underground. ¿Ah? Los underground. Underground. ¿Qué onda, Gaby? Estaba ahí ensayando, ¿no? Sí, tiene una banda. Pero no tocó todavía. Nada. Va a quedar en ensayo, entonces. Creo que para la idea. Está bien. No marquen. No marquen. No marquen. Volvé. Me da un miedo cuando se acercan a las rejas o a los palos, boludo. Uno más falta, ¿no? Sí, bueno. Había una sola cosa que no me gustaba del fútbol. Cuando jugaba. El hecho de trabar no me gustaba para nada, boludo. ¿Eh? No. No el trabar abajo. El chocar cuerpos. No me gusta. Por eso jugué toda la vida al tenis, boludo, porque nadie me toca. Me encanta el fútbol, pero esa parte no la soporto. O la marca que te vive así. No, amigo, salí, no me toqué, loco. Me acaba de llegar un mensaje de Instagram que dice envió 12 fotos. ¿Qué haces, bro? Te fuiste de la cabeza. Ese grupo te sacó de quicio. Dios, yo ya no sé cómo más silenciarlos a ese grupo. Me parece que en cualquier momento me voy. Quiero empezar a trabajar otra cosa. Bien, fuego, encima, güey. ¡Perfecto! El lente de Coco, mirá cómo está, boludo. Ya está pidiendo por favor que lo jubile. Fíjate que te falsea y no te agarra y lo tengo que incintar. ¿O por qué lo incintas? Ahí arriba. Encima es un sigma, boludo, parece. ¿Por qué lo incintas? Porque no te castra. Sí, o capaz le pegan un pelotazo. Ah, la pata arriba. Plancha. Chicos, si alguno tiene algún laborito, me contacta por Instagram, marto.cherapa. Saco fotos, hago videos. Pero también estoy buscando laburo, cualquier cosa.
Martulens para los amigos. Ay, me duele todo. Estas sillas se te empiezan a clavar ya después de tantas horas. ¿Qué onda, bro? Para el domingo estás para pegarle un lavado al auto. Es un asco mi auto. Tenía hace un mes, la verdad. No, vos porque no viste mi auto. Pero este cuando está asqueroso ya. Asqueroso. No veo. Las luces me pegan en el vidrio y se me hacen así, no veo nada, boludo. Pero vos no vivís en el parque, ¿sabés la tierra? Sí, pero me pasan los colectivos por la puerta de casa todos los días, así que es lo mismo. El 343, todo. ¿No tenés zapito? En mi casa huele una banda de mierda. Encima mi mamá me lo llevó al taller a arreglar. ¿Te conté, no? Que compraron mal la óptica. Los mandamos a arreglar y compraron mal la óptica. Pelotudo. No, son más civiles. Nos llevaron como una semana por la nueva Navidad. No, tienen que ver. Apaga la radio. Venga.